a entender la gloriosa palabra y que también la podamos, la parte más complicada, ¿no? Que podamos vivir la palabra para la gloria del Señor. Hemos estado ya algunos domingos tratando sobre este caso que la palabra nos presenta, un caso digno de ser considerado porque, bueno, el Espíritu Santo de Dios quiso que este hecho quedara registrado en las Escrituras Sagradas para todas las generaciones. Si nosotros tuviésemos a veces que redactar la historia de nuestra iglesia o de cualquier iglesia donde nosotros estuviéramos, y como en toda iglesia de repente hay problemas, hay divisiones, hay conflictos, y cuando se tratase de redactar la historia de la iglesia, probablemente casi todos nosotros diríamos: mira, eso que pasó, mejor ni lo contemos. Eso no vale, eso no ayuda, eso no edifica. ¿Ya? Registraríamos solamente lo bueno y no lo malo. La Biblia es la palabra de Dios, honesta, sincera. Ella muestra todo lo que pasa, lo bueno y las cosas malas también que ocurrieron en la iglesia. Esta iglesia que fue sacudida poderosamente por una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo de Dios cuando vino en el día de Pentecostés. Y dice la palabra que ellos fueron revestidos de poder y autoridad, y para que se cumpliese la promesa del Señor, para que ellos pudiesen entonces salir y predicar el Evangelio y pudiesen dar testimonio vivo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ellos no lo podían hacer con palabras de sabiduría humana. El propio apóstol Pablo más adelante va a decir que mi predicación no fue en base a sabiduría humana, a palabras de sabiduría humana, sino en demostración de poder en el Espíritu Santo. De tal forma que el Espíritu de Dios vino sobre la iglesia de una forma gloriosa, maravillosa. Hubo una predicación. Nosotros notamos que el ejercicio de la predicación estaba en el centro de la iglesia. ¿Ya? Poca cosa que nosotros podemos ver hoy día, probablemente los cultos, poca cosa o nada prácticamente se nos dice de la iglesia. Por ejemplo, lo que tiene todo relacionado con la música. Ya nosotros no vemos a alguien cantando un solo, no vemos un dúo, no vemos un trío, un cuarteto, no vemos una orquesta. No hay nada de eso. Es algo muy sencillo. Personas que se levantan, en este caso los discípulos, y predican la palabra. Como reacción a esto, entonces los hombres cayeron bajo convicción de pecado. El Espíritu de Dios los convirtió. Y después de esa predicación, la de Pedro, dice la palabra que 3.000 creyeron. 3.000 personas fueron entonces acrecentadas a la iglesia. Luego un poco más, entra otro tanto y el número sube a 5.000 personas. Ya había más recursos. Y la iglesia estaba compuesta de gente muy pobre, de gente muy sencilla. En los días que Jesús vino y estuvo en esta tierra, había mucha pobreza en la tierra. Nuestro Señor enfrentó eso. Y mucha de esa gente pobre y necesitada, que algunos ni siquiera tenían para lo más básico, que es la alimentación, eran entonces convertidos, ingresaban a la iglesia. Y la iglesia se preocupaba en suplir esas necesidades básicas. Entonces también en la iglesia llegaban personas que tenían una mejor situación financiera, otros que eran ricos. Estos eran movidos por esta obra gloriosa del Espíritu de Dios, iban y vendían sus propiedades y las traían
los recursos a los pies de los discípulos para que ellos pudieran comprar alimentos y pudieran entonces suplir la necesidad de los santos. Y así Lucas dice, no había necesidad de nada, porque todos tenían todo en común. Los que tenían más vendían, suplían las necesidades de los hermanos. Estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común. Y había alegría, había paz, había gozo entre los hermanos. Y la palabra de Dios crecía y prosperaba. Y aunque se levantó de parte de fuera hacia adentro una gran persecución muy violenta contra los discípulos, ellos seguían creciendo. Pero cuando llegamos en el capítulo 5, entonces nos deparamos con un problema ya interno en la iglesia. Ananías y Zafira también tenían recursos y ellos quisieron imitar lo que los otros habían hecho, con la diferencia que dijeron, no es necesario, nosotros vendemos, pero no es necesario llevar todo el dinero. Nosotros llevamos el 60%, pero nosotros decimos que fue el total. Y así también nosotros vamos a tener prestigio. Y nosotros probablemente vamos a crecer dentro de la iglesia. Los dos mintieron, los dos murieron. ¿Qué iglesia es esta? ¿Qué iglesia es? No hay entretenimiento, no hay diversión, no hay juegos, no hay humoristas. Hay un poder extraño en el aire que liquida a los mentirosos, que causa un cierto terror de cualquier, si pudiéramos decirlo así, porque Dios estaba presente en ese lugar. Entonces, la iglesia es una entidad o una institución de carácter espiritual. Y que cuando la iglesia se reúne, Dios también está presente allí. Dios está presente cuando la iglesia se reúne. Y puede ser muy consolador esto, muy glorioso. No puede ser más extraordinario para un pecador como nosotros poder estar en la presencia de Dios. Y de poder no solamente tener la convicción que Él está, incluso hasta sentir la presencia de Dios. ¿Ya? Esta manifestación gloriosa y sobrenatural del Espíritu de Dios. Pero al mismo tiempo que el Espíritu de Dios está presente en la vida de la iglesia, también hay otro espíritu que está operando y que está trabajando. El espíritu de las tinieblas. El príncipe de las moscas. El maligno, Satanás. Esto a nosotros nos llama la atención. Por un lado está Dios trabajando, arrasando con todo lo que está allí, convirtiendo, transformando. La oposición es lo mismo que nada. Los discípulos eran amenazados, ellos sentían gozo de estar sufriendo por causa del nombre. Y no solamente estaban dispuestos a pasar por ciertas privaciones, estaban dispuestos incluso a morir por causa del nombre. Dios estaba allí, pero hay otro espíritu que está trabajando también, paralelamente, Satanás, que es citado aquí en este texto. Porque cuando llegan Ananías y Zafira con el dinero, ¿ya? Supuestamente ellos pensaron que ellos recibirían un abrazo. ¡Qué extraordinario esto! ¿Ah? Vender una propiedad, traer el dinero a la iglesia, sin imposición, sin norma.
sin presión de parte de nadie, como a veces nosotros vemos que en algunas partes cuando dice así, llegó la hora de ofrendar, ahora nosotros tenemos que mostrar nuestra fe, el tamaño de nuestra fe. Entonces, vamos a empezar hoy día con cosas grandes, porque nuestro Dios es un Dios de cosas grandes. Se mete la mano al bolsillo, el que está hablando, y dice, aquí está la llave de mi auto. Aquí está. Y empieza entonces a ejercer una presión sobre el resto. Aquí no hubo nada de eso. Absolutamente nada. Todo era voluntario. Y de una forma voluntaria lo hizo también Ananías y Zafira. Solo que ellos mezclaron las cosas. Mintieron. Se pusieron de acuerdo. Grave. Esto hubo una planificación. Hubo un acuerdo previo en lo que ellos iban a hacer. Y esto no agradó a Dios. Pero ¿de dónde les vino esta idea de engañar a los discípulos del Señor para que así probablemente pudieran crecer y tener reconocimiento dentro de la iglesia y ante los hermanos? Entonces Pedro dice, ¿por qué, Ananías, por qué Satanás llenó tu corazón? El domingo pasado estuvimos hablando entonces sobre el estado en el cual se encuentra el corazón del hombre. Hoy día vamos a hablar un poco sobre el trabajo que hace este ser poderoso que la Biblia lo describe como con el nombre de Satanás, que tiene varios otros nombres: el tentador, adversario, Apolión, el destruidor. Un espíritu creado por Dios que se rebela contra Dios. Y desde el momento que él es expulsado de la presencia de Dios, él entonces tiene como finalidad destruir la obra de Dios. Destruir. Y allí está él. Es interesante que nosotros podemos ver un nexo muy parecido entre lo que ocurrió en el Edén y lo que ocurre en la iglesia aquí entre los discípulos. Porque en Edén la presencia de Dios estaba. En la iglesia primitiva también la presencia de Dios estaba allí. Estaba todo bien, hasta que en un momento determinado se acerca a alguien y tienta y hace una obra tanto en la primera pareja como en la segunda. En este caso, en Adán y Eva, y ahora en Ananías y Zafira. Lo que nosotros podemos decir sobre Satanás es que, en primer lugar, Satanás existe. El gran logro de él es hacerle creer al hombre que él no existe y que el mal no existe y que finalmente todos son buenos y que todos somos hijos de Dios. Satanás existe y existe porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no miente. Es un espíritu que por lo mismo no tiene cansancio, no siente sueño, ni fatiga, ni hambre, ni sed. Y que trabaja constantemente para destruir la obra de Dios. Ese es su trabajo. Él se concentra en perseguir y en arruinar la obra de Dios. Lo ha hecho con los hombres y también lo hace con todos aquellos que buscan a Dios, que temen a Dios y que desean andar en sus mandamientos. Casi todos los santos de Dios, de alguna forma o manera, tienen alguna marca producida por Él. Los hombres más extraordinarios que nosotros tenemos en la palabra fueron tentados por Él. Y casi todos cayeron. El padre de la fe, el otro hombre llamado que andaba según el corazón de Dios,
un hombre tan extraordinario como Sansón, ante su ataque cayeron, fueron tentados, cayeron y en cierta medida tuvieron entonces que probar el trago amargo del pecado. Bien, la obra de Satanás, ya sabemos que Satanás es un espíritu que existe y es real. Fue creado por Dios, Él se reveló. Y ahora, desde que Él fue expulsado de la gloria de Dios, su trabajo principal es tentar al hombre. No importa que este hombre sea de Dios. Los que no son de Dios ya son de Él. ¿Para qué hacer tanta fuerza con ellos? Ya están bajo su poder. El apóstol Pablo va a decir que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los hombres para que ellos no crean al Evangelio, para que ellos no sean salvos. El mundo está bajo el poder de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, todo ser humano que no se somete a la autoridad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, está bajo el poder de Satanás. Lo está. Y Jesús lo dijo: o somos hijos de Dios, o somos hijos del maligno, o sois hijos del maligno. Pedro va a decir exactamente la misma cosa, que la humanidad está dividida, la humanidad del mundo entero está dividido en dos grupos de personas, entre aquellos que temen a Dios y se someten a su autoridad y su voluntad, y entre aquellos que se rebelan contra Dios y están bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder del maligno. Pero hay otros que están bajo la influencia de Dios, que han entregado sus vidas a Dios. Y a estos el diablo se empeña en tentarlos. Pedro va a decir así, la misma figura que en otras partes de las Escrituras se usa para referirse al Hijo de Dios, por el poder y la valentía que tiene este animal, la misma figura va a ser utilizada por Pedro para describir la obra de Satanás. Me estoy refiriendo a la figura del león. Porque en las Escrituras a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Poderoso, valiente, no le teme a nada. Puede dormir, es un animal que puede dormir de espaldas y no teme la llegada de nadie. Es imponente, asusta. Jesús es retratado como el león de la tribu de Judá. Pero Pedro, en su primera carta, va a decir que Satanás también es un león, que no le teme a nada. Satanás, el diablo, vuestro adversario, anda como ratón, no es la figura, como león, buscando a quien devorar, al cual vosotros debéis resistir, no amarrar, sino al cual vosotros debéis resistir firmes en la fe. Entonces la obra de Satanás es tentar a aquel que anda a la voluntad de Dios, para sacarlo del camino, para que el cristiano vaya contra la voluntad de Dios. Nosotros ya tenemos un problema interno, la corrupción interna, ¿ya? Que a veces de la nada sube, el humo y el vapor sube de la contaminación, sube a nuestra mente, desde nuestro corazón, y nos hace pecar. Y ahora se nos habla de un otro enemigo externo, el interno en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, que trabaja contra nosotros. Ahora se nos habla de alguien más fuerte que nosotros, que está fuera de nosotros y que trabaja incansablemente para que nosotros podamos entrar en tentación y podamos entonces así
irnos contra la voluntad de Dios y podamos ser rebeldes como lo es Él. El diablo entonces tienta al hombre, aunque él esté cerca de Dios, aunque el hombre esté con los hombres de Dios, en los negocios de Dios, Satanás va a tentarnos de diferentes maneras. Lo ha hecho con todos los hombres, lo hizo con el Hijo de Dios. La tentación en sí no es pecado. Porque si la tentación fuese pecado, tendríamos que decir que Jesús pecó. Pero la palabra lo dice, y nosotros lo creemos con todo nuestro corazón, que Jesús no pecó, jamás. No se encontró error, pecado en sus labios. Nada. Él fue puro, santo y perfecto. Y Él venció a Satanás. Pero Satanás fue y lo tentó. Y fue personalmente. Y lo tentó. En este caso, Él se acercó a Ananías y Zafira y los tentó. ¿Para qué van a entregar todo el dinero? ¿Para qué? Entreguen una parte. Entreguen solamente una parte. Se queden con el resto. Y después ustedes van a tener beneficios dentro de la iglesia. La palabra entonces del Señor nos advierte duramente, de forma clara y categórica, que todo cristiano debe estar alerta para, en el momento de ser tentado por el maligno, nosotros no seamos engañados por el poder de Satanás. Jesús dijo, instruyó a sus discípulos, dice, vigilad, orad y vigilad, para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. El espíritu es fuerte, la carne es débil. La orientación de nuestro Señor es no entrar en tentación. Porque cuando alguien ya entra en tentación, el pecado está concebido. El pecado va a ser consumado. La orientación de la Biblia es no quedar embarazado por el producto del pecado. Porque una vez que alguien quede, vamos a decir así, embarazado, el parto vendrá. Una vez que una mujer está embarazada, el parto vendrá. Vendrá el parto. La orientación de la Biblia es no entrar en tentación. Y entonces nosotros debemos estar alertas. Porque de diferentes formas y maneras nosotros somos tentados. Como el mundo está en las manos del maligno, nosotros podemos ver entonces, hermanos, que todo lo relacionado a las cosas de esta vida, la influencia del mal, la tentación, siempre estará presente, siempre. La moda, todos los principios de la moda son dictados ¿por quién? Por gente que no conoce a Dios, gente que no teme a Dios. Usted tiene que estudiar, se va a encontrar con gente que no teme a Dios. Usted va a ser tentado allí. Hay mujeres que se visten de una forma que usted va a ser tentado. Porque en este caso, tanto hombres, voy a referirme a los hombres, nosotros tenemos una atracción por el sexo opuesto. Fue algo que Dios puso dentro de nosotros. Y si nosotros no tenemos una atracción, los hombres, por el sexo opuesto, estamos peor todavía. Ay, que estamos más mal aún. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una atracción que Dios la puso dentro de nosotros. Satanás trabaja para hacernos caer, para tentarnos, para seducirnos, para engañarnos, para arruinarnos por completo. Y él trabaja incansablemente colocando gente, personas, ideas, circunstancias para que el cristiano pueda rebelarse contra Dios. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado. Si nosotros, por ejemplo, nos conocemos que somos débiles o que tenemos ciertas debilidades en nuestra vida, ¿para qué usted se va a meter en un cine? ¿Para qué? ¿Para qué si usted, por ejemplo, es una persona descontrolada? ¿Para qué se va a poner a jugar fútbol? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para desatar la ira? Si usted ve que sus debilidades son aquellas, son ciertas determinadas, que varían de persona para persona.
Porque, por ejemplo, yo puedo pasar por un mall, puedo mirar unas ciertas cosas, no tengo, ni me va ni me viene. Pero una mujer puede pasar por allí por una vitrina y no puede obtener paz en su corazón si no compra aquel zapato o aquella cartera. Las tentaciones son variadas y todos nosotros las sufrimos, los hombres y las mujeres. El objetivo es sacarnos del camino. Por eso que la palabra lanza duras advertencias para que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús y no en el mundo. Que nuestros ojos ni siquiera y jamás, y Dios lo permita que sea así jamás, que nuestros ojos estén puestos en nosotros mismos o en personas. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo va a decir: la palabra de Cristo abunde ricamente en vuestros corazones. ¿Para qué? Para no dar espacio. Para no dar espacio. Porque la vida cristiana es una guerra constante. Y el apóstol Pablo está hablando sobre su experiencia personal. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Ya la corrupción está en nosotros. Más encima tenemos al mundo. Yo mismo, el peor. Después el mundo. Después Satanás, trabajando de mil formas y maneras para llevarnos a la rebelión contra Dios. Y hay otros autores que colocan a un cuarto enemigo en la vida del cristiano, que sería el temperamento. ¿Ya? Que algunos discípulos de nuestro Señor también sufrían un poquito de eso. ¿Ya? A veces le colocaban un poquito más de merquén al temperamento. Boanerges, los hijos del trueno. 2 discípulos explosivos. La palabra nos hace advertencias para que nuestros ojos estén puestos en Cristo y que nosotros podamos resistir a la tentación, podamos resistir al mal. Entonces, si usted tiene ciertos problemas, ¿para qué se mete en ciertas páginas? ¿Para qué ve ciertas fotos? ¿Para qué se mete en ciertos ambientes, en ciertos lugares donde es inconveniente? ¿Para qué se pone a pololear usted en partes oscuras, como si fuese murciélago? No, lo oscuro, lo oscuro. Si usted sabe que hay fuego, que hay pólvora, que nosotros hay pólvora, que las manos vuelan, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces la palabra nos dice que nosotros debemos resistir al diablo, resistir la tentación. El diablo trabaja incansablemente. Y es por eso que vez por otra nosotros encontraremos a un cristiano por alguna parte de este mundo clamando en su corazón, pidiendo la ayuda de Dios y deseando salir de este mundo en algún momento. ¿Cuándo será el día que yo salga de este mundo malo, de perverso, de maldad, de iniquidad? Porque la lucha es constante, permanente. Usted prende la televisión y va a ver ciertas cosas que maculan, que manchan su conciencia. Usted va a salir a la calle y se va a encontrar con gente que se viste de una manera que acaba por ser una tentación para usted, a donde nosotros vayamos. O a veces usted va a tener que relacionarse con gente que son usados como un guante en las manos del maligno. Gente que está ahí para pisar los talones, pisar en los callos, que de repente dan ganas de pa. Tránsito, ¿no se ha dado cuenta a veces cómo de repente de la nada cambian los ánimos? ¿Ah? Y pasa alguien, un grandote por al lado, casi que raspando y le pega una encerrada ahí. Y tenemos la tendencia a reaccionar. Somos tentados por dentro, somos tentados por fuera. El maligno es el tentador, el que a nosotros
Día y noche incansablemente trabajan. Adán y Eva fueron tentados. Entraron en tentación, cayeron en tentación, pecaron. Ananías y Zafira entraron en tentación, cedieron a la tentación, cayeron en tentación, pecaron. Porque es como si fuese un proceso. Viene algo a mi cabeza y empiezo a procesar. Si usted no corta luego la película, el pecado empieza a engendrarse. La cosa empieza a tomar forma. Por eso que de repente cuando nosotros empezamos a pensar tonteras, porque de repente no nos pasa que como que empieza la novela esta en la cabeza. Párese, salga de ahí. Haga algo, corte. Porque si empieza a pasarse rollos, el pecado empieza a formarse. Y de repente empezamos a tener empatía y a simpatizar con lo que antes nosotros abominábamos. Y el pecado empieza a crear fuerza en nuestro ser. La tentación entonces busca la forma de nosotros de llevarnos hacia el pecado. Adán y Eva, Ananías y Zafira, fueron tentados. Las dos parejas cayeron. Estando tan cerca de las cosas de Dios, los dos fueron tentados. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos. Porque ante la práctica del pecado, es lógico que nosotros tendremos que enfrentar el ineludible juicio de Dios. Porque nadie de nosotros puede pecar y verse libre de tal. Yo peco, pero yo no quiero consecuencias. Yo peco y quiero que nadie sepa. Yo peco aquí y después me lavo y estará todo bien, estará todo listo. El pecado es algo horrendo y terrible en la vida de un ser humano. El pecado ya él mata, porque el pecado, cuando él es concebido, cuando él es practicado, el pecado él engaña. El pecado a nosotros nos hace ver las cosas de otra manera. No hay peligro. No vemos peligro. Las emociones son tan fuertes y potentes que no nos deja ver la vida como ella es realmente. No nos deja ver el peligro al cual nosotros nos estamos aproximando. Eso hace la tentación y el pecado. Pero una vez practicado el pecado, viene entonces, se sigue de inmediato el juicio de Dios. La presencia de Dios, que en algún momento de nuestra vida pudo ser motivo de gozo y alegría, ahora molesta, ahora incomoda. Adán y Eva, probablemente lo que más quisieron ellos, que nunca más después de la caída se escuchara la voz de Dios allí. Lo que más hubiesen querido, que no existiese esa voz. Ananías y Zafira, lo que más hubiesen querido ellos, que alguien como Pedro se parase y los enfrentase. Ustedes están en el engaño. Ustedes hicieron el mal. Y ustedes ahora tendrán que pagar por aquello. Ante la práctica del pecado consciente, se sigue el juicio de Dios, que hace parte de la propia punición del pecado y contra el pecado. Todo aquel que peca, que se rebela contra Dios, no quedará inmune. Es imposible que el hombre peque y él no pague. El hombre es tentado por el maligno, es seducido por el maligno, es inducido al mal, el hombre cae, viene entonces el juicio de Dios. La voz de Dios le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oí la voz de Dios, dijeron ellos, y yo temí. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te habló del temor? ¿Quién te habló de la vergüenza? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La mujer dijo, la serpiente.
como si las disculpas fuesen entonces una justificativa. Ananías y Zafira tuvieron que enfrentar el juicio ineludible de Dios. Y en este caso fue la muerte. La muerte. Qué cosa tremenda es estar en la presencia de Dios y enfrentarse al juicio de Dios. Y a veces pagar con la propia vida. La palabra de Dios va a decir que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Por lo tanto, el llamado nuestro, nosotros como cristianos, yendo hacia la ciudad celestial, nosotros seremos tentados de mil formas y maneras. Mire, le voy a decir una cosa. Cuando alguien a usted se acerca y le haga unas ciertas preguntas o lo adviertan a usted, no se enoje. No se enoje. Agache las orejas. Y medite, piense. Porque puede ser la santa providencia de Dios que quiere sacarlo de allí, sacarlo del lodo, sacarlo del peligro. A veces Dios nos habla a través de la voz de la esposa. Pero nosotros no vemos la voz de la esposa. Nosotros vemos, la voz de Dios. Nosotros escuchamos la voz de ella. Ya empezaste con tus tonteras, ya, corta. ¡Pah! Se va y ¡pah! Un portazo. Pero puede ser que Dios esté hablando a través de ella. Y puede ser que Dios esté hablando a través de su marido. Oye, cuidado con la vanidad. Cuidado con consentirle a los niños. No consienta. Mijita, no consienta. Nosotros podemos estar creando aquí bandidos. Vaya, empezaste tú que fuiste criada con tu papá y parece un regimiento aquí en la casa. Cuidado que Dios puede estar hablando a través de su marido. No teníamos por qué enojarnos. Si alguien en algún momento nos increpa y nos pregunta algo. Oye, ¿qué pasa con esta mujer? Oye, te he visto en tales horas. Oye, te vi allí con unas compañías. Porque el dicho popular es casi que correcto. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué tú no andas con los santos? ¿Por qué no te congregas con gente de bien? ¿Por qué andas siempre con el mal? Gente de mala reputación. ¿Por qué? Ya empezaron con la cuestión ya. No oímos. El diablo puede estar trabajando. Y cuando el hombre es tentado y seducido y el hombre peca, después viene el juicio de Dios. Y eso es terrible. Adán y Eva pecaron. Fueron excluidos de la presencia de Dios. Ananías y Zafira murieron. Fueron exterminados de la vida de la iglesia. Allí mismo los dos cayeron. Nosotros siempre, hermanos, tenemos que levantar las manos al cielo y dar gracias a Dios por su misericordia. Porque a veces hemos hecho cosas peor que las que hicieron Ananías y Zafira. Yo, probablemente algunos de ustedes, y no hemos sido consumidos por el juicio de Dios, por su gracia y por su misericordia, y porque tampoco estamos en tiempo de avivamiento. Porque si el Espíritu Santo estuviera con más potencia entre nosotros, ¿quién escaparía al juicio de Dios? ¿Quién podría decir, yo resisto, yo me mantengo en pie, yo no tengo nada que temer? Porque cuando se dice a veces así, si toda nuestra vida, nuestras emociones, nuestros deseos, todo lo que nosotros pensamos, fuese colocado aquí, en este data, para que toda la gente vea lo que usted piensa, lo que usted desea, sus pensamientos, sus deseos, ¿quién podría resistir a esa prueba? ¿Quién podría decir, no, vean mi vida nomás que no hay problema? Una vez yo estaba hablando eso y alguien de allá atrás, pero no fue aquí, dijo, no tengo nada que esconder.
Yo no tengo nada que esconder. Esa es la tragedia. No considerar que hemos hecho cosas que han ofendido a Dios. Y que si Dios nos juzgase, Dios podría eliminarnos. Como gusanos. Otra pareja. Cuidado con las parejas. Otra parejita. Nadab y Abiú. Entraron al lugar donde Dios estaba y ofrecieron fuego extraño. Probablemente también entraron, porque luego después se dice, a los que ministran no deben consumir alcohol. Pensaron que no había pasado nada, que no había nada, no se veía nada. Dios estaba allí y salió fuego del altar y los consumió a los dos. Los dos murieron. Pregúnteme cómo, que yo no sé cómo fue que los sacaron de allí. La presencia de Dios estaba allí. El juicio de Dios fue ineludible. Acán, lo mismo. Unos lingotes de oro, de los cuales Dios dijo, nada tomaréis. Él tomó, guardó debajo de la alfombra, en la carpa, y vino el juicio de Dios. Y hasta que lo pillaron, hasta que vino al descubierto. Pero esto no debe ser un motivo en los tiempos que nosotros vivimos hoy, si total yo las hago, ¿quién va a saber? Hay un Dios que mirando está y que sabe todas las cosas. Y Dios es un Dios vivo, glorioso, y Dios juzga. Por eso debemos dar gracias a Dios por su misericordia, su inefable misericordia, que se renueva cada día sobre cada uno de nosotros. Motivo, dice Jeremías, por el cual no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos por su pura misericordia. ¿Con qué objetivo se relata esto en las Escrituras? Primero, para que se promueva el temor entre los santos. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Temor, temor. A veces cuando pasan determinadas tragedias, en vez de nosotros llenarnos la boca y hacer leña del árbol caído, debería en nosotros provocar temor. Que Dios tenga misericordia de mi vida, porque no soy mejor que aquella persona que cayó. No lo soy. Probablemente sea hasta peor. Ha sido la gracia y la misericordia. Pero aquí, con esto, el hecho de Ananías y Zafira, la historia de Ananías y Zafira, probablemente tenga el objetivo también de mostrarnos, de promover el temor entre los santos. La iglesia no es un lugar para diversiones, no es un lugar para crecer, para título personal. La iglesia no es una junta de vecinos. La iglesia no es un pasillo para mostrar las mejores ropas. La iglesia es un lugar donde Dios está presente. Y lo que Dios busca es un corazón arrepentido. Y la iglesia puede ser un pésimo lugar para quien está jugando con fuego. La iglesia puede ser un pésimo lugar, como lo decía Shakespeare, para aquellos que en busca del placer son capaces incluso de meterse en la boca del cañón. Total, no ven peligro, en busca de la satisfacción personal. Lo que pasó con Ananías y Zafira debe promover en la iglesia, en el pueblo de Dios, en mí, en todos nosotros, en ellos provocó temor. Dios está entre nosotros. Dios está vivo. Hay un poder presente aquí que ve, que sabe, que conoce todas las cosas. Hay un poder que está examinando todo.
Porque para Dios los pensamientos son hechos. Hay que hora de terminar. Ya pues, terminemos luego. Me quiero ir de aquí. Que está aburrido esto. Hay un poder que ve, que conoce, que sabe todas las cosas. Debemos temer a Dios, porque Dios es santo. Y no solo santo, 3 veces santo. Es justo, es bueno y es misericordioso. Pero Dios es justo, Dios es santo. El temor, Ananías y Zafira, este hecho terrible y trágico debe promover, como lo promovió en ellos, como dice el texto sagrado, temor entre ellos. También el hecho de Ananías y Zafira, en segundo lugar, provocó el alejamiento de los pseudo-cristianos. Mejor me voy, mejor no voy más a esa iglesia. No, ¿se te ocurre? ¿Se te ocurre que mañana sea yo? Yo que he hecho algunas cosas por ahí que nadie sabe. No, mejor me mantengo de lejito. Dice la palabra, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse a ellos. Claro, ¿quién se va a juntar a una iglesia donde los mentirosos son fulminados? ¿Qué pasaría con los adúlteros? ¿Con los idólatras? ¿Los orgullosos? ¿Los copuchentos? ¿Los que tienen vocación para saber de la vida ajena? Nadie osaba juntarse a ellos, porque sabían que Dios estaba allí. El falso evangelio y la falsa iglesia preocupan en traer gente. Yo no estoy diciendo con esto, ojalá que salgan 15 hoy día. No estamos diciendo eso. Porque luego enseguida vamos a ver lo contrario. Vamos a ver lo contrario. Pero la iglesia, cuando ella se profana, la iglesia del Señor, cuando ella empieza a negociar con los principios fundamentales del evangelio, proclamando un otro evangelio adulterado, ella busca números, busca crecimiento, porque sabe que teniendo crecimiento, no importa de quién sea, aunque sea el dueño del motel, eso va a generar ingresos, dinero, lucro. Hermanos, ¿para qué vamos a estarnos calentando la cabeza? Dejémoselo a Dios, dejémoselo a Dios. Si la cosa aquí, hermano, Dios es bueno, Dios nos ama a todos, ustedes son muy lindos, son muy maravillosos, a veces usted hace cosas malas, algunas cositas me dan mal, pero lo importante es que usted está aquí, el mejor lugar del mundo es aquí. No, Señor, la iglesia puede ser el peor lugar del mundo, porque al Dios a quien nosotros servimos no es un juguete, no es manipulable por el hombre. Dios es santo, 3 veces santo. Provocó el alejamiento. Entonces, si alguien viene y dice así, su posición sobre el divorcio a mí no me gusta, me voy, váyase, váyase. Yo le pedí a usted que me casara, siendo que yo no me casé en el civil. Me quiero casar solo en la iglesia, pero usted no quiere casarme. Lo siento, me voy entonces, váyase, váyase. La iglesia tiene que hacer las cosas bien. La iglesia tiene que reconocer el casamiento civil y practicar después el casamiento religioso o de forma concomitante, los dos al mismo tiempo. Pero la iglesia no puede estar transando, no puede estar negociando principios fundamentales con el intuito de traer gente. Y metámosle batería, y metámosle guitarra, y metámosle payaso, y metámosle teatro, y metámosle luces, hermano. Si a la gente le gustan las luces, y antes de que empiece el culto, entonces compremos un perfume. Pss, pss, pss. Entonces cuando la gente entra aquí, ¿sabía usted que los que estudian saben que el olor tiene efecto? Entre a Falabella y vea qué olor usted va a sentir allí. La inducción total al consumo.
elegante, elegancia. Me encanta, me fascina. Ya se produce un ambiente, ya toca las partes más sensibles. Pero hay estudiosos de gente de que vamos a hacer la iglesia crecer. Entonces perfume, luces, vapor, comida, comida. Nadie resiste a la comida. A un buen asado, buena compañía. Vamos a hacer eso. Queremos crecer. La iglesia primitiva no pensaba esas tonteras. Su gloria era el Señor Jesucristo, la cruz, Dios, la gloria, la palabra de Dios. Y si se alejaban, la responsabilidad es toda de ellos. Y termino. El hecho de Ananías y Zafira provocó temor, provocó alejamiento, pero de una forma misteriosa provocó crecimiento. Dice la palabra en el texto 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Cuando la iglesia es diferente del mundo, la iglesia atrae al mundo. Grave eso. Cuando la iglesia es diferente del mundo, la iglesia acaba por atraer al mundo. Pero cuando la iglesia se preocupa en asemejarse al mundo, el mundo le falta el respeto. El mundo después se ríe. Los pecadores entran y salen y se matan de la risa. Se burlan de la iglesia. Esta iglesia crecía de una forma extraordinaria y había un poder glorioso en ella. Había un crecimiento extraordinario. Ese es el llamado que nosotros tenemos, a ser diferentes, aunque nos juzguen cuadrados. Yo me alegro, no es porque lo busque, de cierta forma no lo busco ni pienso buscarlo tampoco. Cuando alguien dice así, tan serio que es para predicar, tan seriote que es. Yo no estoy jugando. Yo siempre subo acá con la convicción, como ya ha pasado. Este puede ser el último domingo que esta persona me escuche. Hay que marcarla. Esta semana se puede enfrentar con la muerte y con la eternidad. Y si no se arrepiente, puede ir al infierno. Yo no estoy aquí para jugar, ni para entretener a nadie. No buscamos aplausos de los hombres, ni tenemos cualquier artimaña para prender a la gente. Es más, todo, principalmente hoy, va contra nosotros, porque no tenemos nada de atractivo, ni en la parte física, ni en la otra parte física. Nada de atractivo, nada. Pero decía Tozer, mientras Dios sea el centro de la atracción, no será el apetito de muchos. Pero hay un pueblo que Dios tiene preparado para sí. Y esta es la lucha constante por la pureza de la iglesia y del evangelio. Termino, hermanos, haciendo dos preguntas. ¿Qué iglesia busca usted? ¿Qué iglesia? Donde haya entretenimiento, diversión, hartas comadres, hartos compadres. Yo no sé de dónde sacaron esa idea de que ahora hay compadres y comadres en la iglesia. Lo que yo sé en la Biblia es que hay hermanos. Mi comadre, mi ahijado, mi padrino. Yo no sé qué Biblia están leyendo. O si yo estoy leyendo una Biblia equivocada. Pero yo no he visto ni padrinos, ni ahijados, ni comadres, ni compadres. ¿Qué iglesia está buscando usted? ¿La iglesia de la luz, de la chispa, de la alegría, del humor, del entretenimiento, de la diversión? ¿Eso está buscando usted? Usted está buscando una iglesia donde Dios esté presente. ¿Qué iglesia está buscando usted? Y si nosotros, hermanos, en segundo lugar, si deseamos servir a Dios, nosotros no nos podemos mezclar con el pecado.
Y si hemos pecado o estamos en pecado, es mejor lavarse las manos y solucionar nuestra situación que nos pueda alejar de Dios. Vaya que en algún momento Dios, con un gancho seco y frágil, nos dé un golpe mortal y nos liquide. Con Dios no se juega. Dios es santo. Y si yo he pecado, debo rasgar mis vestiduras, mi alma, mi corazón, y arrepentirme, largar el pecado y volverme a Dios. Porque la cosa más gloriosa que le puede ocurrir a un hombre y a una mujer en esta vida es conocer a Cristo Jesús. Podemos ser pobres, puede ser que falte la carne, puede ser que falte una buena casaca, un buen zapato para enfrentar el invierno, puede ser que falten los amigos, puede ser que falte la casa, el trabajo, puede ser que falte la salud y la compañía de personas amadas. Pero si yo tengo a Cristo, lo tengo todo, absolutamente todo. El apóstol Pablo remacha diciendo, y en Él lo tenéis todo, y no os falta nada, nada, absolutamente nada. Aunque mi padre y mi madre, dice el salmista, me dejaren, aunque yo no tenga familia que me apoye, si tengo a Cristo, lo tengo todo. Mi tesoro, mi bien mayor, mi gozo y mi paz. Y por nada en este mundo quiero perder esta santa comunión con mi Salvador. Que el Señor nos bendiga, hermanos.